Canallas e intensas. Y esto bueno, señores, hoy vamos a comenzar la noche con mucha energía. Señores, miren, vamos esta noche a estar hablando de un tema que es muy importante para todos. Las relaciones de pareja, el sexo es algo que es extremadamente importante. Y dentro de ello, saben que los hombres tienen una parte históricamente, culturalmente, en la cual ellos deben liderar. Nosotros esta noche vamos a estar explorando el tema de que si el tamaño importa. Bueno, dicen según estadísticas que el pene tiene una longitud de 5.2 milímetros con un ancho, un grosor de 4.6 centímetros. Entonces lleva a uno a hacer la pregunta, ¿de verdad importa? ¿O es cuestión de mentalidad, es cuestión de placer, es cuestión de preferencia? Para los hombres culturalmente, mientras más grande, más viril y mejor. Para muchas mujeres también. Y para algunas simple y llanamente dicen, lo prefiero chiquito y juguetón, que grande y holgazán. Así que tengo dos invitados que son expertos en la materia. Ahora mismo tengo conmigo el doctor Manuel Cedeño, que es no solamente uno de mis mejores amigos, es excelente doctor cirujano estético, no plástico, estético, y el único en el país que se encarga de extender el pene. Así que vamos por acá. Seguimos esta noche aquí en After Hours con Ivonne. El sexo tiene muchos beneficios, mucha salud dentro del sexo. Entre ellas está el efecto calmante, el efecto de relajación, antiestrés. Y en todo eso llega también el amor en la relación. Tengo aquí un experto que se llama el doctor Manuel Cedeño, que va a explicarnos los pormenores de qué es el miembro. Este es el miembro al aire, monólogo del pene. Entonces vamos a explorar qué es el pene, cómo se usa, cómo se come. Buenas noches y bienvenido, Manuel. Qué compromiso, Ivonne, porque tú me has puesto ahí en esa cámara como que yo soy penólogo. que pudiera ser una especialidad, ¿verdad? Pero para eso están los urólogos. Bueno, eres el único en el país que se da el gusto de poder decir que puedes tratar el área para engrosarlo y extenderlo. Creo que eso te da el peritaje para que te digan penólogo. Entre otras cosas. Sí. Puede ser peor porque si lo dicen localmente... Sí. Es mejor que sea bajo ese término. Pues nada, gracias por haberme invitado y basado en lo que es el tema, que es más...
tratar sobre lo que es alargamiento o engrosamiento de pene, ¿verdad? Pero sí el tema que es más morboso en la parte de por qué muchos de los pacientes que asisten a nuestra consulta para o un alargamiento o un engrosamiento hay que asesorarlo porque a veces van confundidos. Es importante explicarle que muchos de estos pacientes muchas veces no tienen ni siquiera que hacerse un procedimiento ni de alargamiento, quizá de engrosamiento un poco, pero de alargamiento a veces no tiene que hacérselo, porque por ejemplo, para que puedas entender, cuando el paciente es un paciente de sobrepeso, llámese obeso, a veces ese pene se esconde producto del tejido adiposo que lo envuelve, y eso trae como consecuencia que él mismo no puede determinar, hasta que no hay una erección, cuál es el tamaño de su pene. Entonces, en ese caso sería más bien una ilusión óptica de que lo tiene pequeño. Casi pudiéramos llamar así, pero no solamente de él. Porque si él se pone en el espejo, que es lo que hacen normalmente esas personas a verse, ¿tú entiendes? Se ponen de lado, se ponen de frente. Entonces, cuando lo hacen, que ven que tienen un pene muy corto, o que pudieran tener un pene muy corto, muchos de estos pacientes, cuando llegan a las consultas, tú tienes que asesorarlo para evitar el mismo procedimiento. Y cuando tú le dices la importancia de iniciar ciertos esquemas que pudieran evitar un procedimiento que, aunque no es tan complicado para el que ya lo maneja, y por lo menos en nuestro caso, que tuvimos el privilegio de ser entrenados por un cirujano general francés, que es el que nos entrena para hacer este procedimiento, y que hoy día también va acompañado de lo que es ciertas técnicas, como son un aparato que se llama andropenis, que también después que tú haces el procedimiento lo colocas para que eso vaya produciendo un alargamiento, como la tribu, que le ponen los anillos para que se vaya alargando el cuello. Algo similar. Bueno, antes de entrar a esa parte de nuestro programa, porque sí, más adelante vamos a explorar las posibilidades de extenderlo, de engrosarlo, qué metodología tenemos, lo cual tú vas a hablar. Mientras tanto, lo primero que tenemos que definir, ¿qué es el pene? ¿Con qué se come? Las estadísticas que di son correctas, es decir, 5 serían como de acá a acá, ¿verdad? Con un grosor como de acá a acá. ¿Eso sería correctamente la cifra? Esas señales que tú estás haciendo en televisión son aptas para... Te pregunto porque yo soy un invitado y en el día de mañana yo no quiero tener problemas porque me digan, usted está detenido, no por aquí que queda la Procuraduría inclusive. Frente a frente, entonces yo no quisiera que basado en esa seña que tú estás haciendo, Ivonne, no te preocupes, que no son de ganga. Cuando yo salga ahí, me digan, usted está detenido por estar en un programa que infringe las leyes de la televisión. Entonces, esa seña que tú estás haciendo, vamos a decir lo siguiente. Como el tema es que si el tamaño importa, ¿verdad? Claro. Las encuestas lo que habla es de que es mejor el grosor. El tamaño no importa tanto. En las estadísticas se habla de que el grosor es más importante que el tamaño. Pero estadísticamente ese es el tamaño, esos 12, 16. No, 12, 16, creo que la persona tendría un infarto intentando de bombear suficiente sangre para que se mantenga erecto. 5 o 6 pulgadas, dependiendo, porque por ejemplo hay individuos que se sienten orgullosos de tener un pene gigante o largo, pero también entonces tienen problemas con la erección porque entonces... Team Mandarria. Sí. Tú me dijiste que estamos la Procuraduría al frente, bien, basado en eso. Entonces, basado en eso, finalmente lo que la mujer busca es cómo va a tener placer. Y en el caso de mezclar una información con la otra, como usted decía, cuando muchos de estos pacientes vienen, es porque a veces el problema es más psicológico. Se concentran más en saber si lo tienen de buen largo, de buen tamaño, que en satisfacer su pareja. Y eso es un problema porque al concentrarse más en eso, se distraen. Y tú sabes que el sexo tiene mucho de concentración. Y por ahí entonces vi que decía la importancia de un buen sexo en una relación de pareja. Absoluto.
dice que el 90% de los hombres, ese es el tamaño estándar, las 5 pulgadas, Claro. punto 2. Entonces, muchos quieren más grande, más largo, más grueso. Culturalmente, como estábamos hablando, se le dice que mientras más grande mejor, lo hace más hombre, lo hace sentir más hombre. Sí. Entonces, como tú dijiste, cuando tú te miras en el espejo y eres un poquito gordito y tú entiendes que no estás suficientemente grande, tienes el problema, la disyunción, el problema psicológico de que lo quieres más grande. Eso ha traído como consecuencia muchas rupturas de parejas, de matrimonios, pero el hombre es como él es el que se concentra más en eso. Y muchos de los hombres, por ejemplo, para que tengas una idea por qué todo está conectado hoy día, pero muchos hombres que son obesos y que se hacen cirugías bariátricas, cuando el tejido cae, arropa, ¿Mm? Que es el que uno pensaría que es distinto. Uno diría, cuando se miran como está más delgado, dicen, wow, en verdad no eras tan chiquito como yo creía. Los matrimonios que hay disueltos hoy es producto de que el paciente se hace una cirugía bariátrica y entonces ya no se concentra en el pene, se concentra en el tejido redundante, que cuando se ve al espejo él no se encuentra. Y por eso es que cada paciente tú tienes que individualizarlo. Si te llevas de lo que él quiere y por un aspecto pecuniario le decides hacer un procedimiento, tanto a él como a la mujer, porque es una mezcla. El hombre puede tenerlo grande, pero entonces la mujer en un momento determinado decide hacerse cualquier procedimiento y trae como consecuencia que entonces la parte visual se altera. Y es como cuando tú vas a comer, que no deja de tener un nivel de importancia lo visual. Y si tú entonces en un momento determinado, cuando un paciente te llega diciéndote que el problema que él tiene, ¿verdad? Pero no es un paciente nada más con su pareja varón, con su pareja hembra. Nosotros tenemos parejas varones que van a reclamar que lo quieren también un poco más o ancho o más largo. Es para que tú entiendas que como hoy día es la globalización que trae esta situación. Correcto. La globalización es... Si es por la globalización, entonces ya tú puedes entender que muchos de estos pacientes, tú tienes que asesorarlo y muchas veces llevarlo a la parte psicoemocional para poder explicarle que puede cometer un error o un disparate en un término más llano. Para nosotras las mujeres, usualmente se toma un proceso más largo que para los hombres. Mostrar que estamos excitadas o para llevarnos al punto de excitación. Lo que pasa es que ustedes fingen, Ivonne. Ustedes fingen. Hay cosas que no se pueden fingir. Nosotros no fingimos, ustedes fingen. ¿Cuánto tiempo se lleva? Nosotros somos vilmente engañados en los procesos. Los pobres angelitos. No, tú sabes. ¿Cuánto tiempo se llevar a un hombre, no al clímax, porque eso ya creo que es una cosa mental, pero por lo menos a demostrar esa emoción? ¿Cuánto tiempo lleva la señal de la cabeza al corazón para que bombee la sangre, para que entonces haya esa erección? ¿Tú has visto unos botones que dicen de que push? ¿Tú lo has visto? Cuando el hombre en un momento determinado está excitado, eso no se coge 10 segundos. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde en un momento determinado el hombre debe concentrarse en satisfacer a su pareja. Ahí es donde él debe concentrarse en que si él cree, bajo la ilusión óptica que mencionabas ahorita, que él lo tiene chiquito, por más pequeño que lo tenga, él va a hacer una erección. Y él no debe concentrarse si lo tiene grande o si lo tiene pequeño, si lo tiene fino, si lo tiene ancho. Él debe concentrarse en satisfacer a su mujer, porque hay muchas maneras de satisfacer a una mujer. Llevarla primero a un estado para que posteriormente pueda tener un orgasmo. Porque si no te la cobran al final con una jipeta. La pregunta del millón es, ¿qué causa la disfunción eréctil? No, eso tiene diferentes factores. Por ejemplo, en el paciente que es diabético, hay lo que se llama neuropatía diabética, y los senos cavernosos que están dentro en el pene no llenan lo suficiente. Y eso puede ser una de las consecuencias.
pero tú quieres algo más que produzca una disfunción eréctil que un problema psicológico. No hay cuarto. No hay dinero. Si no hay dinero, o qué fue lo que tú me trajiste, o cuál es la situación dentro de tu hogar, dentro de tu familia. O sea, que son muchos factores. Eso es un tema ya que es muy amplio, Ivonne. O sea, la disfunción eréctil, los urólogos te lo pueden explicar mejor que yo, pero si tú no te manejas la parte psicoemocional, que es básica, al momento de tú ir a una relación. Por eso es que inclusive tú ves que muchas mujeres se quejan de que su esposo les son infieles, pero es que las otras no les preguntan, muchas de ellas, que existen las llamadas chapeadores, ¿no? Chapeadoras, ¿no? Que ya están exigiendo, debe haber ya inclusive una asociación de chapeadoras, chapeadón, que ya están conformándose para poder exigir una serie de situaciones a los maridos, a los que están casados, y que antes no le exigían, porque ya nada más ellos sabían ya sabían a qué le tocaba, que era una jipeta, un apartamento, pero la mujer dentro del hogar va más forzada, Ivonne, en este caso va más forzada porque es la que tiene que enfrentar un hombre que llega hasta predispuesto. Entonces por eso cuando hablamos de disfunción eréctil, hablamos de que que es más importante si es tenerlo grande, son muchos factores que influyen en estos esquemas de una relación, de una buena relación sexual. Yo no soy terapeuta sexual, es importante que lo sepan. La parte mía, como tú dijiste al principio. No, tranquilo, por ahí viene Lori, que ella sí lo es. Ella sí. Ella sí, vamos pues a darnos en el próximo bloque. Ok. Todas esas yo puedo consultarla inclusive, porque a veces uno se sienta aquí. No le pongan caso al doctor en cuanto a eso. A veces uno se sienta aquí y la gente cree que uno está bien, pero eso no es mi caso, por cierto. No, el caso tuyo es otro, el de no querer casarte, que es distinto. Ese no es un problema eréctil, no es un problema de disfunción de alguna. Y estoy teniendo problemas porque, por ejemplo, ahora mismo yo no salgo con hombres casados. Me hacen sufrir y dale mucho. Con los hombres. Me hacen sufrir mucho, Ivonne, me hacen sufrir mucho. Porque las mujeres creen que siempre uno es el que lo daña. Ay, Dios. Así que nada, si vamos a un bloque. Dale con los hombres. Mira, Manuel, muchos hombres, como tú dijiste, se hacen la bariátrica, pierden el peso. Entonces, cuando pierden el peso, no se sienten satisfechos porque decían, bueno, antes cuando estaba gordito tenía un poquito más. En ese caso, ¿qué tú les recomiendas? ¿Cuál es el primer paso antes de decidir si en verdad lo necesitan o no? Porque me imagino que no solamente el que tiene una distorsión de lo que su miembro es, son los que te visitan. Me imagino que también aparecerán gente que lo tienen extremadamente pequeño, que en verdad necesitan la ayuda. ¿Qué determina? ¿Cuándo tú le dirías a un paciente, amigo, de verdad, usted lo necesita porque lo tiene chiquito? Bueno, lo que pasa es que por eso tú tienes que hacer una valoración. Porque te explicaba al principio que muchos de estos pacientes llegan creyendo en su cabeza, en su mente de ellos, que ellos tienen su pene pequeño. Y los factores que están influyendo en ese momento es hasta lo que tiene que ver que tienen a nivel de pelvis, a nivel de la zona pélvica, mucho tejido adiposo que lo envuelve. Los pacientes que son obesos ocurre mucho eso, que tienen una especie de doble barriguita. Pero tú tienes que trabajar con ellos, primero para empezar a ver cómo tú puedes lograr que ese paciente empiece a bajar de peso para tú poder hacer un procedimiento que se llama lipoescultura por reducción de estallamiento, que es para eliminar la grasa que está envolviendo en ese momento el pene. Cuando tú automáticamente eliminas esa grasa que te envuelve el pene, que te lo arropa, entonces el paciente empieza a ver que sí tenía un pene ahí. Pero si ya te vas al extremo que tienes que hacer el procedimiento de alargamiento de pene, que no es más que ir hacia el ligamento extensor del pene, que a veces está atrapado, enrolladito, como si fuera esas cositas que tú soplas, y es que está enrolladito, entonces tú tienes que liberarlo para poder lograr entonces una extensión. Y a eso tú le agregas entonces ciertos instrumentos o equipos que hoy existen que te permiten también ayudarlo a alargar. O sea, que son muchos factores, por eso que tú tienes que individualizar cada persona. Tú no puedes hacer
el mismo esquema en cada paciente. Porque muchos de ellos te estoy diciendo que llegan, que tú dices, pero ¿qué es lo que este hombre quiere? Porque inclusive llegan hombres con su pene normal, pero lo quieren más grande, porque están pensando que la mujer Lo quiere más grande. lo quiere más grande. Y por eso es que hay que tratarlo en pareja. Bueno, ahora vamos a una breve pausa comercial y cuando volvamos tenemos nuestra segunda invitada. Usted no se va para ningún lado. No tengo que hacer es una consulta. Lori Peña. Ella es psicoterapeuta y va a hablar de nosotros de el problema, el factor que tiene dentro de la percepción de si tu pene está grande o pequeño. Así que quédense aquí con nosotros, Global 80. Yo la voy a aprovechar. After Hours con Ivonne. Para no pagar la consulta.